Resulta que en el año 2009 en Argentina se aprobó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que fue un poco a contramano tanto de la historia argentina como de los procesos políticos vinculados a la comunicación que habían tenido hasta ese lugar en la mayor parte de América Latina, ¿no? Es decir, fue una ley que, como voy a tratar de exponer, avanzó en alguna medida en un camino de mayor democratización de la comunicación. Es una ley larga, es compleja, es una reforma sustantiva del sistema de comunicación, especialmente audiovisual, de la Argentina, pero algunas cuestiones que son fundamentales. Se plantea la comunicación como un derecho humano, ¿no? Y esto yo creo que sí es un cambio importante porque traslada, ¿no?, esa noción histórica de que la comunicación es prácticamente, y esto es bastante común en la historia de América Latina, ¿no?, donde los medios de comunicación son comerciales, objetos de ganar dinero, fin de lucro, a una visión general que no es contradictoria con esto, pero sí que es mucho más amplia. O sea, no quiere decir que los medios de comunicación no puedan ganar dinero. Lo que está diciendo esta visión es que no solo tienen que ganar dinero, porque un poco la concepción que impera hoy, ¿no?, y por eso es que se ha difundido tanto esta frase que la mejor ley, que han dicho tanto los propietarios de medios en América Latina, que la mejor ley es la que no existe, o la que mejor es cualquier intromisión del Estado en contra de los negocios de las grandes corporaciones parece ser un atentado a la libertad de expresión. Bueno, la noción de derechos humanos, de comunicación como derecho humano, cambia esta perspectiva, porque la comunicación puede ser un negocio, puede no ser un negocio, puede haber muchas dimensiones de la comunicación, y creo que esto es interesante. Por otro lado, planteó un diseño institucional, es decir, una organización tanto de la autoridad de aplicación de la ley como del organismo, del directorio de los medios públicos, es decir, de la radio y la televisión del Estado, que por primera vez en Argentina distancia estas instituciones del gobierno. Siempre fueron controlados 100% por el gobierno, y cambiaba el gobierno y cambiaba todo el directorio de los medios públicos, cambiaba el directorio de la autoridad de aplicación. En estos momentos se plantea un organismo colegiado, pero sobre todo pluripartidario, es decir, no hay el gobierno tiene una mayoría en ese organismo, pero hay participación de otras instancias, y creo que esto también es significativo, ¿no? Esta ley reintroduce y expande un montón de límites a la concentración. Yo ahí los describo, después esto para no extenderme demasiado, pero básicamente no permite tener más de 10 licencias por propietario, no se puede dominar más del 35% del mercado de cualquier sistema de medios, es decir, nadie puede llegar a más del 35% de los habitantes en televisión o sea, imagínense que esto implica un cambio muy significativo. No restringe mucho la posibilidad de que haya cadenas de alcance nacional, limita la participación del capital extranjero, limita la participación de las empresas telefónicas en medios de comunicación, es decir, tiene una restricción importante en materia de concentración de la propiedad. Pero además, ¿qué dice la ley? Y esto es un artículo probablemente el más polémico y el que más batalló, y de hecho el que no se está aplicando todavía. La ley dice que aquellas empresas que excedan estos nuevos límites tenían un año para adecuarse a la ley, y en un año de lo que les sobrara lo tenían que vender. Es que la desconcentración no se hace solo por límites a los grupos concentrados, sino que además lo que se hace es fomentar la aparición de nuevos grupos, ¿no?, de nuevos operadores. En este sentido, una cuestión que es muy importante es que se reserva el 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, y acá volvemos al tema derechos humanos, ¿no? Es decir, a aquellos que quieren hacer comunicación sin ganar dinero, se les reserva el 33% del espectro. Es decir, una de cada 3 licencias tiene que ir a este sector, que pueden ser ONGs, sindicatos, partidos políticos, iglesias, comunitarios. Puede, digamos, no dice qué tipo, lo único que no tiene que tener fin de lucro, ¿no? Es decir, puede ser fundaciones de empresas incluso, también podrían tenerlo, ¿no? Y además reserva, además de este 33%, una licencia directa para universidades nacionales, para la Iglesia Católica y para los pueblos originarios.
Es decir, hay un fomento de la aparición de nuevos actores en el escenario comunicacional, que es otra manera de desconcentrar, ¿no? Y aquí de nuevo esto también se puede vincular con la digitalización. ¿Por qué? Porque ¿cómo se gana espectro? En el escenario digital, digamos, en el entorno analógico sería muy difícil pensar que, porque el espectro está totalmente ocupado, en el espectro digital, digamos que hay mucha más disponibilidad, se puede suponer que se va a avanzar en este tema. Porque aquí vienen los problemas, en todo caso, de aplicación. O sea, los dos grandes grupos son, como les decía, Clarín y Telefónica, pero en los últimos años han aparecido, por un lado, un grupo muy afín al gobierno, que aquí, claro, es donde vemos los límites de la política, ¿no? La ley es una ley bastante democrática. La aplicación de la ley es más discrecional que el contenido de la ley, ¿no? Y esto también hay que señalarlo, ¿no? La manera en que se va aprovechando la ley para generar grupos de comunicación nuevos, pero afines ideológicamente, como el grupo Spolsky. El otro actor que pasa a ser cada vez más importante es el propio Estado. O sea, los medios del Estado empiezan a ganar lugar y a tener más importancia, con una cuestión que estoy convencido de que a ustedes no les resultará tan extraña tampoco, que en general en América Latina, cuando hablamos de Estado, hablamos de gobierno. Es decir, no son medios públicos, terminan siendo medios gubernamentales. Es decir, incluso en el caso del canal del Estado, el canal 7, es un medio totalmente alineado con el gobierno, que directamente no es que ya difunde las ideas del gobierno, sino que critica a los opositores. O sea, los programas son increíbles, uno los ve y o sea, porque son, incluso parecen casa de brujas en algunos casos, ¿no? Directamente saliendo a contestar a cuestiones de oposición. ¿Qué pasa con la digitalización? Básicamente el Estado ha tenido una política muy fuerte en materia de una apuesta de televisión digital. Y en este sentido es interesante porque ha apostado a tres cosas. A generar la infraestructura para que haya antenas para la distribución de televisión digital en todo el país. B, ha repartido gratuitamente los set-top box para transformar los televisores analógicos para que puedan recibir la televisión digital. Los ha repartido gratuitamente en los sectores de bajos recursos, lógicamente no a toda la población, pero a jubilados y sectores de bajos ingresos se le entrega gratuitamente el aparato que transforma la televisión analógica en digital. Y C, ha lanzado a abrir nuevos canales en el entorno digital y sobre todo a producir mucho contenido para la televisión digital, ¿no? Televisión digital estándar, todavía no tanto alta definición, pero es decir, hay una política importante en materia de televisión digital donde el Estado claramente es la locomotora del proceso. A diferencia de muchos otros países europeos, donde e incluso de Brasil, donde la iniciativa es privada y por lo tanto la televisión digital avanza muy lentamente, en Argentina el que ha llevado adelante todo el proceso de transición de televisión analógica a digital ha sido el Estado, y ha habido un avance significativo, con una salvedad que no es menor, y que es un problema para que esto termine de ser efectivo, y es que en Argentina hay una altísima penetración del cable, de la televisión por cable. Argentina es el país de América Latina que tiene más penetración del cable. Se calcula que en estos momentos está en el 80% de los hogares tienen acceso a cable. Se dan cuenta que el hogar que tiene acceso a cable no mira televisión digital abierta, porque su ingreso, o sea, su input es el cable. Por lo tanto, es una política muy significativa, pero que tiene como destinatario potencial máximo el 20% de la población que no tiene cable. El gobierno apostó en algún momento a que la gente dejara de pagar el cable y se sumara a la televisión analógica digital, que es gratuita, pero lógicamente los contenidos son distintos. En general, podemos decir que hay 4 temas principales en materia de digitalización, que son, en primer lugar, las disputas que se empiezan a producir en el sector de los medios entre los periodistas analógicos y los digitales, es decir, la vieja guardia periodística resistiéndose a los saberes nuevos que traen los nuevos periodistas, pero también esos nuevos periodistas, en general, incorporando un conocimiento multimedia, ya no esa separación tradicional entre lo audiovisual y la prensa, sino que hay que producir, ¿no? Hay una concepción multimedia que implica, lógicamente, por un lado podríamos pensar una sobrecualificación del periodista en términos de manejar mayores recursos, pero a la vez una descualificación en el sentido de que generalmente esos mayores conocimientos no son retribuidos económicamente, ¿no? Es decir, es un proceso, digamos, porque no es que se conoce más y se gana más, sino que en general se conoce más y se gana menos.
Con lo cual hay un proceso bastante complejo, ¿no? Que se vincula también con la flexibilización y la pérdida de algunas condiciones laborales, que el sindicato de periodistas en Argentina era bastante fuerte, tenía bastante protección y está perdiendo capacidad de apoyar a sus trabajadores. Y finalmente, una última cuestión que destacaría es el tema de la deslocalización del trabajo periodístico, donde cada vez la redacción parece tener un lugar menos importante. Entonces, como conclusión general, yo diría que el impacto de la digitalización en el sistema de medios argentinos todavía es leve, aun cuando en la televisión digital se ha avanzado bastante, y que los principales cambios que está teniendo en nuestro país el sistema de medios, que han sido muy significativos y muy incluso abordados a nivel mundial, no han tenido que ver con la digitalización, sino con un cambio político.